Recording is on. Muy bien. Vamos a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, no sé por qué, pero mal configurado, esto ya lo vimos. Discúlpenme. Pensé que lo había puesto bien. Aquí es donde tenemos que empezar, en distribución del ingreso. La teoría, esta teoría se ocupa de estudiar, medir y también explicar cómo se distribuye el producto o ingreso de un país entre sus habitantes. Se prefiere hablar de ingreso porque habla de uno de los aspectos del producto, que es la cuestión de las remuneraciones. Y el conocimiento de los indicadores que tengan que ver con este tema sirve de base para políticas públicas que pretendan mejorar la distribución del mismo a favor de los sectores más débiles en esta puja, si es que tal objetivo de política económica está en la agenda del gobierno de turno. Digo esto porque en el texto de Mochon y Baker aparece como un objetivo de la política pública, hay 5 o 6 objetivos, en el capítulo donde habla del rol del Estado, dice, redistribuir la renta, dice, o mejorar la distribución de la renta, teniendo por mejorar, hacerla más equitativa. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si fuera tan amable de cerrarlo. Pero eso es materia opinable. Por ejemplo, muchos neoliberales no estarían de acuerdo con la idea de redistribuir la renta a favor de los sectores más débiles, como dice este enunciado. Porque ellos sostienen que el mercado es el mejor asignador y, entre otras cosas, el mercado distribuye las rentas en función de los méritos de cada uno. Entonces, si uno se convierte en Bill Gates y otro vive en la Villa de Paso, el mercado lo dispuso. Y entonces no habría motivos para cambiar esas cuestiones. Por eso están en contra de esta, ¿cómo se llama? Esta contribución solidaria, este aporte solidario que se está debatiendo en el Congreso, digamos. Obviamente no lo pueden decir en los términos en los que yo lo estoy diciendo. Entonces dicen, no, esto aleja las inversiones, como si hubiera, digamos, inversores haciendo cola en la aduana de Buenos Aires para entrar al país. Disparate. Cuando los propios millonarios con culpa que hay en el mundo, como que cité, Bill Gates, abogan por la aplicación de impuestos o aportes de la naturaleza de los cuales se están discutiendo acá. En fin. Más específicamente, la distribución del ingreso es la estimación de cómo los distintos sectores económicos se apropian de una parte de la riqueza generada en un periodo de tiempo. No es un concepto ex ante, sino que es un concepto ex post, porque se hace sobre datos del pasado, digamos, aunque sea del inmediato pasado. Sea cual fuere la forma en que los individuos o las familias obtienen sus rentas, el resultado respecto de la cantidad que obtienen suele ser muy desigual. La distribución de la renta puede ser analizada en diferentes enfoques, como veremos más adelante. Las cuestiones distributivas ocupan hoy un lugar central en el debate económico y social, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque afectan intereses. Y porque es tan brutal la desigualdad que, bueno, no puede taparse o esconderse bajo la alfombra. Cuando el 1% de la población mundial, según estadísticas del Banco Mundial, se apropia del 50% del Producto Bruto Mundial. Una cosa que es más o menos de 40 billones de dólares, una cosa... Billones, billones nuestros, no de ellos. Existe en cada país, a analizar, un conjunto de elementos, no necesariamente económicos, que tienen gran influencia en el destino de los ingresos de la población. Entre ellos, bueno, obviamente la disponibilidad de recursos, que está referido a la dotación de factores productivos e insumos. Cobran particular importancia cuando se la encara en términos relativos y dan pie al estudio de transformaciones temporales del sistema económico. Estructura de la propiedad. Dan la medida y la forma en que se encuentran distribuidos los derechos sobre los activos del sistema, los derechos de propiedad. Si los factores están en pocas manos,
es posible que se desaprovechen recursos. Es posible. Cambio tecnológico también es un parámetro muy importante, ya que define tendencias y nuevas posibilidades de reparto de la renta, sobre todo cuando el cambio tecnológico es, como se dice en teoría del desarrollo, ahorrador de mano de obra, ¿no? O capital intensivo, lo cual significa que la introducción, como pasó en los inicios de la revolución industrial, ¿no? La introducción de maquinaria desplaza trabajo. Hace poco, preparando lo del socialismo que vimos en la clase pasada, leí que la famosa máquina que los trabajadores apodaban Jenny, ¿no? Que se introduce en Inglaterra, la máquina textil, podía desplazar hasta 200 trabajadores. Una cosa brutal. Lo cual explica un poco la reacción de los luditas, ¿no? Los destructores de máquinas. Instituciones, básicamente tres: el gobierno o los gobiernos, los empresarios y sus agrupaciones y los sindicatos. Son entidades dotadas de elementos que pueden imponer alteraciones a la conformación distributiva. Básicamente son las mismas las que marcan el rumbo de la distribución del ingreso, en sentido más regresivo o más progresivo. Obviamente eso tiene que ver con, digamos, el Estado como campo de disputa, como dije la otra vez, y los poderes relativos de unos y otros. Desequilibrio regional, dado por un conjunto de factores, como el medio ambiente, la distancia, el clima, la estructura educativa, la calificación profesional de la dotación de trabajadores, la cultura empresarial predominante, etc. No hace falta quedarnos en Argentina, podemos ver esto en Estados Unidos entre el sur y el norte, en Italia entre el sur y el norte, entre las distintas regiones francesas. No es lo mismo la región metropolitana que Occitania o Bretaña. En Inglaterra no es lo mismo Gales o Escocia o Irlanda del Norte que en Gran Bretaña, ¿no? No es lo mismo Gales o Escocia, la zona menos favorecida, digamos, que Inglaterra. Bueno, Alemania ahora, después de la reunificación, lo que antes era Alemania del Este o la RDA quedó, digamos, todos los indicadores son peores que la RFA, que el territorio de la ex RFA, y ya han pasado 30 años de la unificación. Inflación o cambio de los precios. Si está presente, castiga en mayor medida a quienes menos puedan defenderse de sus efectos. Básicamente a los perceptores de rentas fijas, como asalariados y jubilados. No hace falta decirlo esto en Argentina, donde todos lo sabemos. Imperfecciones en los mercados, que ya sabemos cuáles son. Si hay una cantidad importante de mercados estructurados como monopolios u oligopolios, es decir, mercados concentrados, esto genera una mayor desigualdad en la distribución en perjuicio de los consumidores, por su condición de fijadores de precios, la de los oligopolistas o monopolistas, y por ende receptores de lo que Marshall llamó el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es aproximadamente la diferencia entre lo que un individuo está dispuesto a abonar por un bien y lo que efectivamente abona. Se supone que en los mercados de competencia perfecta esa diferencia se la queda al consumidor porque paga menores precios. En los mercados imperfectos, al pagar mayores precios, el todo o una parte de ese excedente se lo queda el empresario. Bueno, ahí tenemos una caricatura, creo que es de cine, sobre cómo se suele distribuir el ingreso en algunos países. Existen 5 formas diferentes de medir la distribución del ingreso o renta. Personal o familiar, regional o geográfica o espacial, funcional, sectorial y temporal. 2 de estas son las favoritas, la primera y la tercera. Dejaremos la primera forma para el final, o sea, la personal o familiar, por ser aquella que cuenta con instrumentos más formalizados y conocidos y porque es habitualmente la que suele difundirse en los medios de prensa y obviamente la que le daremos mayor espacio en la presentación. Bueno, aquí tenemos otra caricatura de otro humorista sobre cómo a veces también se distribuye la renta. Entonces empezamos por la regional o geográfica. La distribución geográfico-espacial se ocupa de medir las diferencias de renta entre los habitantes de las diversas regiones, generalmente en el interior de un mismo país o una región económica, supongamos el Mercosur o la Unión Europea. Los resultados de este tipo de estudios pueden ser presentados en una tabla de datos o representados en un mapa.
En nuestro país, por ejemplo, muchos de los primeros estudios al respecto, en las décadas, digamos, del 40 al 70, no se hacían por región, sino que se hacían por provincia, en atención al origen de la información estadística necesaria para hacer dichas estimaciones. Obviamente, los datos disponibles surgieron en primer lugar de las cuentas nacionales, a partir de la segunda mitad de la década del 40, como ya se ha explicado. En general, todos los estudios públicos o privados han evidenciado una gran disparidad en la distribución en favor de unas áreas y en detrimento de otras. Ya mencionamos en otra clase esta noción de Belindia, que apareció en la década del 60 del siglo pasado, específicamente para referirse a Brasil, pero podría referirse a cualquier país latinoamericano, ¿no? En este sentido. Un país Belindia es un país que tiene una parte de su territorio o de su población como Bélgica, a ese nivel socioeconómico, y otra parte como la tenía la India en la década del 60. Bueno, obviamente en Argentina es harto conocido que el NOA y el NEA, por ejemplo, son zonas menos favorecidas, por decirlo piadosamente, respecto a la región pampeana, por ejemplo. Para América Latina, por ejemplo, un estudio comparativo de cifras del año 2011 arroja los siguientes resultados. Y aquí vemos cómo se presentan. Vamos a ampliar un poquito el tamaño. Ahí está. Participación en el ingreso per cápita de los hogares según grupo de hogares en distintos países de América Latina. Esto es para el 2011. Acá está la proporción de 0 a 100%. Acá están los países. ¿Sí? Y tenemos en color más oscuro el 40% más pobre, después el 30%, el 20% y el 10% más rico, en color blanco, blanco ala. Fíjense ustedes, en los distintos países latinoamericanos, la proporción de la riqueza que se queda el 10% más rico. ¿Dónde estamos? Argentina está acá, el 35%. Para el año 2006, según esta información que aparece acá. Es posible que esto se haya achicado algo. En los años posteriores para después volver a crecer. No tengo con qué comparar, así que no puedo opinar. Ahora, este es un ejemplo de distribución regional, pero para el conjunto de América Latina. En ese momento Venezuela estaba mejor, porque el 10% más rico se quedaba solo con la cuarta parte de la riqueza, digamos. Después le seguía Uruguay. Hay algunos países centroamericanos, pero falta el Caribe y no está el Caribe. Bueno, está Dominicana. Bueno, achicamos y seguimos. De acuerdo con los intereses del investigador, los ingresos pueden además estratificarse con otros criterios, como edad, género, pero en estos casos en general debe recurrirse a datos censales o combinar los datos de las cuentas nacionales con los datos de los censos y de las encuestas. Funcional, esta es una muy interesante. La distribución funcional de la renta muestra cómo se reparte el ingreso generado por la actividad económica entre todos y cada uno de los dueños de factores de la producción. Los factores generalmente considerados son el trabajo y el capital, aun cuando también deben tenerse en cuenta las rentas mixtas, como los ingresos consolidados de los comerciantes, profesionales, etc., y los ingresos obtenidos por el sector público, que comprenden los originados en la propiedad y la actividad empresarial de las administraciones públicas, los impuestos sobre sociedades y empresas, deducidos los intereses pagados por la deuda pública, etc. Los autores clásicos, Smith, Ricardo, etc., solo distinguían tres factores y por lo tanto la renta se repartía entre terratenientes, capitalistas y trabajadores, como vimos no la semana pasada, sino la anterior. David Ricardo establece la distinción entre rentas de la tierra, beneficios y salarios, ¿sí? Que son las retribuciones respectivas de estas clases o sectores. Consideraba que los beneficios se obtenían residualmente
una vez descontado del valor del producto los salarios, que en el largo plazo serían de subsistencia biológica, de acuerdo con la teoría malthusiana de la población. Esto lo vimos. Y además la renta de la tierra se basaba en la diferente fertilidad de las tierras marginales que hacían que los empresarios estuviesen dispuestos a pagar por cultivar las tierras más fértiles a medida que se incorporan a la producción las menos fértiles. Ya explicamos ese proceso cuando vimos Ricardo. Actualmente, y de acuerdo con la teoría neoclásica de la distribución, el principio de la productividad marginal plantea que la distribución de la renta entre los diversos factores de la producción se realiza en función de su contribución marginal a la obtención del producto final, esto es, la remuneración de un factor es igual al valor monetario de su productividad marginal. Esto no se verifica en los hechos. ¿Sí? Hay que aclararlo. En términos meramente descriptivos, la distribución funcional es una forma de mostrar la diferencia de las rentas obtenidas por los propietarios de los factores productivos según su función en la sociedad. Por eso se llama funcional. Así se suele mostrar la parte de la renta nacional percibida por los trabajadores, por los propietarios de la tierra y por los propietarios del capital. Pero, para ser más congruente lo que estamos diciendo con lo que hemos visto en cuentas nacionales, podríamos partir de esa expresión. Que era el ingreso bruto interno a precios de mercado es igual a la suma de las remuneraciones, salarios más renta más intereses más beneficios, más depreciación de los bienes de capitales existentes, más la parte que se lleva el Estado, digamos, que en cuentas nacionales es impuestos indirectos netos de subsidios. O, según la terminología de la CEPAL, salarios, digamos, esto es igual a salarios más superávit bruto de explotación más la parte que se lleva al sector público. El superávit bruto de explotación es la suma de renta más intereses más beneficios más la depreciación de los bienes de capital. Ahora, si le quitamos la participación pública a la fórmula anterior, esta parte, entonces tendríamos el ingreso bruto interno a costo de factores, dividido entre salario y sector y superávit bruto de explotación. Recuerden que los salarios en las cuentas nacionales se computan en términos brutos con más la contribución patronal. Y entonces tendríamos, haciendo la división miembro a miembro por ingreso bruto a costo de factores, la participación porcentual de asalariados y dueños del capital. Por ejemplo, dividimos cada uno, dividir miembro a miembro significa dividir cada término por esto, por ingreso bruto interno a costo de factores, y multiplicar por 100. Entonces, si yo divido esto por sí mismo, acá voy a tener 1 por 100, me va a dar el 100%. Divido los salarios sobre esto y divido el superávit bruto de explotación sobre esto, y entonces me va a dar un par de porcentajes que sumados deben dar 100. Y eso me dice, bueno, cuánto se llevan los asalariados y cuánto se llevan los no asalariados. Ahora, no es tan simple, porque por un lado, y especialmente desde el colapso del estado de bienestar, ha habido una creciente fragmentación de la población asalariada, básicamente entre asalariados formales e informales, con creciente disparidad en su nivel de ingreso, en contra de los trabajadores informales. Por otro lado, con el proceso de terciarización de la economía al que aludimos en una de las clases, ha habido un crecimiento muy importante de los trabajadores autónomos o cuentapropistas, de los cuales, por ejemplo, en Argentina había 900.000 más o menos en 1960, esto es hace 60 años, y cerca de 2.350.000 en 1983. Y según el INDEC, eran casi 5 millones el año pasado, en 2019. Casi la población asalariada, una locura, formal. Por otro lado, si se involucrara a profesionales técnicos y artesanos como empresarios, podría darse la paradoja de que existiesen en los registros asalariados ricos y empresarios pobres. Al respecto, Salvador Treber, un economista argentino, propuso en la década de 1980 una división entre pasivos por un lado y entre los activos, diferenciar asalariados de no asalariados, incluyendo en esta última categoría una subclasificación entre cuentapropistas y empresario propiamente dicho. Algo parecido adoptó el sistema de cuentas nacionales al establecer esa categoría de las rentas mixtas a las que nos referimos. Porque claro, antes estaba el debate, ¿dónde poníamos a los cuentapropistas? ¿Entre los asalariados o entre los empresarios? Entonces, obviamente, las proporciones cambiaban.
Las cuentas nacionales argentinas, por ejemplo, discriminan el valor agregado bruto a precios básicos, que incluyen impuestos sobre la producción, en remuneración a los asalariados registrados, sueldos y salarios más las contribuciones patronales, no registrados solamente sueldos y salarios, porque al ser trabajadores informales, en negro o no registrados, sus empleadores no pagan contribuciones, la suma de los cuales constituye la retribución al trabajo asalariado, RTA. Por un lado, y por otro lado tenemos el excedente bruto de la explotación y el ingreso bruto mixto, incluyendo impuestos netos de subsidio sobre la producción. Entonces, habría tres categorías. La retribución al trabajo asalariado, el excedente bruto de explotación, para la parte empresaria propiamente dicha, y el ingreso bruto mixto, que se agruparía a una gran parte de estos cuentapropistas no empresarios, llamémosle así. Es obvio que no todas las estimaciones, según las fuentes de información y las características metodológicas de cada trabajo, dan exactamente el mismo resultado, pero sí permiten determinar tendencias de tipo general. Y entonces ahí aparecen los debates ideológico-políticos de los que hacen estas investigaciones. Vamos a presentar en las siguientes diapositivas dos elaboraciones. La primera de Susana Quidiva y Daniel Vega, que surge de un trabajo de CEPAL para el periodo 1950-2007. Y la segunda de la tesis de licenciatura de Daniela Trípodi, una economista recibida en esta universidad, para el periodo 1993-2015, que intenta mostrar la evolución porcentual de la RTA, es decir, de la remuneración del trabajo asalariado, en el conjunto del valor agregado bruto de la economía argentina. Bueno, esta es la primera que surge del trabajo de los dos investigadores, de la CEPAL. Fíjense ustedes, empezamos en el 50. Gobierno peronista, casi el 50%. Y aquí un poquitito más del 50% entre el 54 y el 55, justo cuando es derribado. Viene la revolución fusiladora, cae a menos del 40. Fíjense ustedes que paradojalmente crece en los periodos de la dictadura de gobiernos desarrollistas, digamos, ¿no? Frondizi, Ilia y la Revolución Argentina, la llamada Revolución Argentina. Aunque cae aquí para alcanzar otra vez el máximo en 1974 durante la administración Helmer. Bueno, después se produce el golpe militar y cae brutalmente, ¿sí? Recuerden la carta abierta a la Junta Militar del escritor de Rodolfo Walsh. ¿Sí? Crece, pero no alcanza estos niveles, para nada. Se mantiene, digamos, alcanza un máximo del 45% a la salida de la dictadura. Y bueno, tiene altibajos, ¿sí? Cae brutalmente acá otra vez en la crisis del 2002 y vuelve a crecer hasta el 2006. El siguiente gráfico, o sea, después ustedes con calma pueden verlo eso y ir analizando qué pasa en esos años, digamos. El siguiente gráfico de la tesis empalma un poco con el trabajo de Quidiva, ¿sí? Pero continúa en donde nos habíamos quedado. Fíjense ustedes cómo crece. Acá hay dos estimaciones paralelas, digamos, no hay tanta diferencia y la tendencia más o menos se mantiene. Y alcanza el 50% en el año 2012-2013. Y bueno, acá no sé, se mantiene en torno al 50% hasta el 2015. No tengo datos posteriores, así que no puedo decir qué pasó después, pero presumo que la curva cayó. Esto lo que muestra es la participación de la RTA del conjunto de la economía, o sea, los ingresos de trabajadores formales más la estimación de los trabajadores informales, que siempre se calcula en 1/3 aproximadamente del empleo, en el conjunto del valor agregado bruto por la economía argentina. Otra forma de medirla es por sectores. En este caso, la desagregación se hace por sectores de actividad, bien por los tres básicos ya mencionados, primario, secundario y terciario de servicios, o por lo que en cuentas nacionales se denomina grandes divisiones, que las presentamos al inicio de la parte de la clase correspondiente.
¿Se acuerdan? Casa, minas, no sé, industria manufacturera, etc. El sistema de cuentas nacionales argentino agrupa, por un lado, a los sectores productores de bienes, primario y secundario, que, según Smith, eran los únicos que interesaban, ¿no? Que en la base, para el año base 1993, explicaban el 35% del Producto Bruto Interno. Mientras que el sector productor de servicios explicaba el 65% restante. Una estructura productiva semejante a la de los países centrales, aunque por razones bastante diferentes. La siguiente tabla muestra datos desagregados para el periodo 1974-1982, cuando el sistema de cuentas nacionales argentino estaba a cargo del Banco Central de la República Argentina, como ya se ha explicado. Ahí tenemos. Fíjense. Para el periodo 70-74 al 76-81. Y acá tenemos la desagregación por años. Agro y pesca más minas y canteras son el sector primario. Manufacturas más construcción son el sector secundario. Y esto sería la producción total de bienes, y esta es la producción de servicios, que es el resto. Bueno, fíjense ustedes lo que pasó en los años de la dictadura. Las manufacturas cayeron de un promedio para el periodo desarrollista, digamos, del 27,8% al 22%, en el año 82. También fue un año crítico, ¿no? La construcción también tuvo una caída y se recuperó. ¿Pero qué crecieron? Y los servicios. De un promedio de 50 a un 53. Con un pico acá en el año 81 del 57,8. Servicios financieros, seguros y gran parte de los desempleados, los 900.000 desempleados del sector industrial, que tuvieron que convertirse en cuentapropistas a la fuerza. La producción minera más o menos se mantuvo, y la producción primaria y pesca más o menos aumentó un poco. Otro ejemplo más actualizado, construido por el CEPA, Centro de Estudios, Centro de Economía Política, en base a datos del INDEC, muestra las siguientes participaciones porcentuales para periodos más modernos. Vamos también a aumentarlo. Tenemos valor agregado bruto a precios corrientes, para el 2015 y para el 2017. ¿Sí? Aquí tenemos la variación porcentual, y aquí tenemos, digamos, el valor en millones de pesos, y aquí tenemos la participación en el total del valor agregado bruto. Se dice que fueron años de desindustrialización. Bueno, vamos a ver. Está totalmente desordenado. Yo tuve que ordenarlo para... Acá está, industria manufacturera. Fíjense, del 16,9% cayó al 15,4%. Un punto 50. Si ustedes ven, es la reducción porcentual más grande de todas las que hay. ¿Sí? Obviamente el valor es mayor porque está a precios corrientes y hubo inflación entre ese periodo, más devaluaciones, ¿no? Creció la intermediación financiera, creció electricidad, gas y agua por el aumento de las tarifas, básicamente. Creció agricultura por la mejora relativa por las devaluaciones para estos sectores. ¿Sí? Bueno, cayó, obviamente, el sector público, aunque cayó poquito. La parte minera también cayó. El comercio también cayó. La construcción también cayó, que son los sectores generadores de empleo. En totales porcentuales para los sectores, tenemos que el sector secundario cayó un poquito, y que el sector terciario aumentó también su participación en más de un 1%. ¿Se acuerdan ya del 50 y pico que había digamos, a la salida de la dictadura? Bueno, ya estamos por encima del 65, según esta estimación, en base a datos del INDEC. Bueno, vamos a ver la temporal y después... No, vamos a hacer la pausa aquí. Nos queda la temporal y la personal.
en la que nos vamos a extender un poquito más, y después algo sobre políticas de distribución. Los escucho. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes todos. Buenas tardes. Una pregunta o una consulta. Estaba recordando el gráfico, creo que es la diapositiva número 30, el segundo gráfico donde muestra Volvemos. la evolución. A ver, déjame que, porque estoy en una netbook y la pantalla es muy pequeña. No, la siguiente. La siguiente. Muy bien. Sí, digamos, visto así. Vamos a verla un poquito más grande, sí. Digamos, claro, va de la ordenada, está ordenada, valga la redundancia, en valores entre 0 y 100, lo cual está bien. Pero a mí me da la impresión de que podría haberse aprovechado un poquito más el gráfico, porque reduciendo un poco las escalas extremas, es decir, valores entre 60 y 100 o entre 20 y 0, se podrían haber reducido para ampliar el valor central, porque la gráfica, cuando uno la ve, posiblemente yo la veía muy chica por la pantalla pequeñita de la netbook, para ver mejor la oscilación de los valores, ¿no? Es una presunción. Ampliada se ve un poquito mejor cómo oscila de acuerdo a los años, cómo disminuye en el 2002 hasta el 2009, que aumenta. Pero, digamos, desde el punto de vista gráfico, me preguntaba si no hubiera sido mejor cortar un poco la escala, ¿no? Bueno, eso es un debate cuando se presentan, digamos, yo lo traje de la TED, lo traje en realidad de un trabajo del doctor Anchorena que está subido al aula virtual. Entiendo. Que él lo tomó de la tesis. Ese es un debate que hay. No se ponen de acuerdo los investigadores cuando presentan sus datos, sus informes, porque usted sabe que según cómo se arme el gráfico, yo puedo mostrar lo que quiero. Sí. Sin mentir demasiado, digamos. O sea, si yo, digamos, manejo el tramo entre el 20 y el 60%, entonces, claro, los aumentos van a parecer exageradamente grandes, digamos. ¿Sí? Sí. Es cierto, ¿no? La pena es que acá, digamos, no vemos, digamos, obviamente la parte superior es todo, la suma de el superávit bruto de explotación más el ingreso mixto. Está claro eso. Pero no están las proporciones, digamos, no las está graficado, claro. No está graficado. Sí. Pero bueno, digamos, está claro, ¿no? Cómo las políticas neoliberales, la década menemista, digamos, contribuyeron, ¿no?, a disminuir la participación. Bueno, se ve en el gráfico anterior. Vamos a ampliarlo también. Esta caída es brutal. Es brutal, digamos, del 50 a, no sé, 24. 25% o 24%. Sí. O sea, 15 puntos menos. No, perdón, casi 24 puntos menos. 26 puntos menos. Claro, en la carta abierta de Walsh dice que había caído un 40% los salarios. Y esa caída no se recuperó hasta los años prósperos del primer gobierno de Cristina, digamos. Claro, que ahí fueron salarios muy buenos, ¿no? No se recuperó. Y no lo digo yo, digamos, esto está. ¿Y cuándo nos enteramos de esto? Nos enteramos con la crisis del 2002. Periódicos conservadores como La Nación publicaban esas cosas. Escalas de la caída de los salarios, digamos. Bueno, deben estar subidos a internet. No creo que los hayan sacado, pero
Y entonces se preguntaban cómo era posible que eso hubiera pasado. Bueno, por la aplicación digamos, no es un hecho de la naturaleza como un tornado, digamos, es por la aplicación de políticas económicas. Estos precios básicos... Sí, los precios básicos son un mix entre los precios de mercado y los costos de factores. Están en pesos. En pesos, sí. Este gráfico tiene otra escala, claro, de 0 a 60. Entonces, claro, se nota más. Tanto las caídas como las subidas se notan más. Las subidas, ¿no? Sí. A eso me refería yo. En el otro gráfico, como que está desperdiciado, tal cual está presentado, se desperdicia parte del espacio y no permite ver las oscilaciones que aquí quedan bien manifiestas, ¿no? Tanto las caídas como las subidas. Sí. Un poco esa era la... Yo imagino, como es en una tesis, ¿no? El siguiente gráfico corresponde a una tesis. Yo imagino que él o la directora de la tesis le dijo, tenés que presentarlo de esta manera. Imagino eso. Sí, claro. Pero no lo sé. Claro. Bueno, gracias. Sí. ¿Algo más? Bueno, entonces, vamos a la siguiente forma, la distribución temporal. Esta intenta desagregar los datos por generaciones. Y esto es, digamos, un hecho interesante desde que se dice que es la primera época en la historia humana donde conviven miembros de hasta 5 generaciones, digamos, ¿no? Que esto no pasaba hace un siglo. Es decir, que básicamente se intenta determinar qué proporción del ingreso nacional les corresponde o correspondió o hubiera correspondido a los jubilados y pensionados, quienes básicamente reciben transferencias del Estado Nacional o de los estados provinciales, según los casos, que son pagos sin contraprestación, como ya lo explicamos. No se han hecho estas estimaciones para el caso argentino. Y yo supongo que por alguna razón, digamos, para no querer mostrarlo, ¿no? Pero podemos decir que la participación de los jubilados en 1950 era aproximadamente del 2%, mientras que en 1969 había aumentado a aproximadamente el 5%. La mejor estimación posible de esta participación surge de comparar el total de pagos anuales por este concepto que hacen los fiscos con el valor agregado bruto o el ingreso bruto interno según la información disponible. Es evidente que en su determinación juegan un rol importante varios aspectos. Por ejemplo, la edad jubilatoria establecida legalmente, la cantidad de adultos mayores efectivamente jubilados en relación al grupo etario correspondiente, la expectativa de vida y su evolución a través del tiempo, etc. El etcétera es tan vasto como se quiera. Ello sin considerar que asistimos, en el caso nuestro, como los países centrales, a un proceso que ha dado en llamarse envejecimiento de la población. O sea, que aumenta la participación porcentual de la población mayor de X cantidad de años en el total, que entre otros factores podría poner en seria crisis la sustentabilidad de los sistemas previsionales. Véase, por ejemplo, cómo cambió en porcentaje la composición del origen de los pagos jubilatorios en nuestro país en el periodo 1990-2000. Sí. Menemato y Alianza. ¿Sí? En el medio fue la reforma jubilatoria del 94-95. Fíjense ustedes. Está elaborado por la Dirección Nacional de Previsión Social. Composición de los recursos del régimen previsional público, 1990-2000, en porcentajes. Obviamente acá hubo un cambio porque se crearon las AFJP, que después fueron nacionalizadas en Argentina por el gobierno de Cristina. Fíjense cómo se desfinanció al ANSES. En el año 1990, el 74% de los recursos para el régimen jubilatorio público, no había régimen privado, provenían de los aportes personales y las contribuciones patronales, mientras que los recursos fiscales eran solamente la cuarta parte. En el año 2000,
los aportes y contribuciones de empleados y de patrones habían caído al 30%, mientras que había que sostenerlo con otros recursos fiscales y otros impuestos en más de las 2/3, casi las 2/3 partes, o un poquito más de las 2/3 partes. Una locura. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó Menem. Menem lo hizo, como decía la propaganda, por su reelección. Por un lado, la baja en las contribuciones patronales. Y por otro lado, la privatización del sistema, que llevó a que una parte importante de los aportes fueran derivados al sistema privado. Mientras que el sistema privado no tenía jubilaciones, salvo jubilados marginales. El grueso de los jubilados eran del sector, eran jubilados en el régimen público. Se acordará acá mi tocayo de la miserable jubilación que se cobraba en esos años. O también, como según datos oficiales, evolucionó la proporción de cobertura previsional desde la reforma previsional de 1994-95. Vamos a mover el gráfico. Elaborada en base a información del CIPA. Evolución de la cobertura previsional. Es decir, esto es lo que decíamos antes. ¿Qué proporción de la población que debería estar jubilada estaba efectivamente jubilada? Bueno, empiezan en el 96. Fíjense, apenas si superaba levemente la mitad de los casos posibles, hasta caer en el 2005 al 47. Acá es donde se produce la primera de las famosas moratorias. ¿Sí? Y llegamos así en el 2010, el año del bicentenario, al 96%. Estos son los famosos jubilados sin aportes que la derecha critica. Obviamente esto obligó a una mayor erogación por parte del ANSES. Se creó el Fondo de Sustentabilidad que el macrismo intentó destruir, aunque lo debilitó seriamente. Y las prestaciones, previsionales aumentaron terriblemente por esa inclusión de 2 o 3 millones de jubilados, no sé cuántos fueron. Después volvieron a caer. No en la misma proporción que antes, pero volvieron a caer. Por último, para tener una idea aproximada, véase este resumen del proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional correspondiente al año 2019. Comparativamente 18 y 19. Estos son valores corrientes también, no son valores constantes. Acá está, prestaciones de la Seguridad Social. Fíjense, 1,7 billones o 1,8 sobre 3,8 billones del presupuesto. O sea, es una proporción muy elevada del presupuesto. ¿Sí? Entonces, cuando a uno le dice, bueno, hay que ajustar el gasto público, fantástico, decime dónde. Yo siempre digo en mis clases de macroeconomía, cuando una de las formas de achicar el déficit público es bajar el gasto. Bueno, decime dónde. Porque siempre que vos proponés bajar el gasto, significa que hay algunos agentes o instituciones que van a dejar de percibir ingresos. Lo vimos esto. Con el modelo de la circulación, con la fisiocracia, varias veces. Entonces, digamos, despedimos docentes, bajamos las jubilaciones, no pagamos los intereses de la deuda. ¿Qué hacemos? Ojo, aquí, además de la jubilación, está la AUH, que también ocupa una suma importante. Dejamos de comprar bienes de consumo y por lo tanto perjudicamos a las empresas que nos abastecen. Hay que tomar decisiones políticas en ese sentido. Así que, si yo quiero saber cuánto se llevan del ingreso bruto los jubilados, debería depurar de esto cuántos son jubilaciones y pensiones y compararlo con el ingreso bruto interno a precios corrientes del año 2019. Y ahí tendría una estimación aproximada de qué parte se llevan de la renta nacional los jubilados y pensionados. Obviamente habría que sumarle a esto las jubilaciones provinciales, ¿no? Que no
que obviamente no están incluidas en el presupuesto nacional. Bueno, el último tipo de distribución es, que nos va a llevar un poquito más de tiempo, es la personal o familiar. Vamos a presentarla aquí y después en la segunda parte veremos los instrumentos. Este tipo de distribución es la desagregación del ingreso total de acuerdo con lo que percibe cada hogar o unidad doméstica o familia, considerando así al total de la población de un país. Es decir, se suele trabajar más que en individuos, en hogares. Cuando se habla de distribución personal, se analizan los elementos constitutivos de los ingresos individuales o familiares y su participación en el ingreso total del país. La cantidad global relevante para este estudio es el ingreso de los individuos o familias con independencia de su origen. No importa si es remuneración a factor productivo, si es transferencia, no importa. El ingreso individual o per cápita se calcula descontando los impuestos y cuotas sociales y agregando las transferencias económicas que el sector público realiza a los hogares, en jubilaciones, pensiones y otros tipos de pagos. El estudio de este tipo de distribución es independiente del sector en el que se produzcan los ingresos, de la región de la cual provengan o del factor productivo al que se refiere la remuneración. Desde esta perspectiva, la atención se centra en la dispersión de las rentas con relación a su valor neto. Existen dos instrumentos complementarios muy utilizados para demostrar la desigualdad de este tipo de distribución. El primero es la curva de Lorenz, propuesta en 1905 por el economista estadounidense Max Otto Lorenz para describir las desigualdades de la renta. Publicó este concepto mientras era doctorando, es decir, mientras estaba cursando su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Ahí tenemos a Don Lorenz, que vivió hasta 1959. Sin embargo, su tesis doctoral no hacía referencia a este concepto, por el cual hoy es famoso, digamos. Su carrera fue muy prolífica, tanto en publicaciones como en carrera docente, siendo consultado y empleado en diversas ocasiones por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y otras instituciones estadounidenses de información estadística. El término curva de Lorenz parece haber sido usado por primera vez en 1912 en el libro de texto The Elements of Statistical Method, o sea, serían los elementos de método estadístico o de la metodología estadística. Esta curva muestra en forma gráfica la distribución de la renta o ingreso en una población determinada, puede ser un país, una región, etc. En ella se relacionan los porcentajes acumulados de población con los porcentajes acumulados de la renta que esta población recibe. En el eje de abscisas, es decir, en el eje horizontal, se representa la población ordenada de forma tal que los percentiles de renta más baja queden a la izquierda y los de renta más alta queden a la derecha. El percentil es una medida de posición usada en estadística, que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones de un grupo. Normalmente, en el caso de la curva de Lorenz, se utilizan deciles, es decir, agrupamientos de a 10, aunque podrían agruparse en quintiles. Cuando son deciles son 10 agrupamientos, cuando son quintiles son 5 agrupamientos. Por su parte, el eje de ordenadas, es decir, el eje vertical, representa las rentas acumuladas para cada posición. Ahí tenemos una curva de Lorenz. Así que esto está en quintiles. Este sería el 20% de menor renta, el 40% que le sigue, etcétera, etcétera. Y esta sería la renta más baja hasta la renta más alta. De forma tal que aquí tenemos el 100% de la población y aquí tenemos el total de la renta. Repetimos la curva. La línea diagonal, de color negro, muestra la situación de un país en el que todos y cada uno de los individuos u hogares, según la unidad de medida que tomemos, obtiene exactamente la misma renta, indicando una situación de igualdad absoluta entre los mismos. Por ejemplo, este punto que estoy señalando representaría que el 20% de la población más pobre se queda con el 20% de la renta. Este punto señalaría que el 40% de la población más pobre se queda con el 40% de la renta y así sucesivamente.
Por tal motivo, a esa línea se le llama línea de equidistribución. La línea negra, la línea diagonal, es una línea de equidistribución. No obstante, una ojeada a la historia mostrará que esta situación es cuasi utópica, tanto en el pasado como en el presente y presumiblemente en el futuro. Tal vez la excepción pudiera ser la tribu prehistórica, aunque modernos hallazgos arqueológicos parecen desmentirlo. Por lo tanto, cuanto más, vamos a ver cómo se lee esto. Obviemos el paréntesis. Cuanto más alejada a la línea de equidistribución esté la curva de Lorenz, más inequitativa será la distribución de la renta en la población observada, esto es, más desigualitaria será. Por ejemplo, esta línea de color azul. También podemos leerlo de otra manera. Cuanto más próxima a la línea de equidistribución esté la curva de Lorenz, más equitativa será la distribución de la renta de la población observada, esto es, más igualitaria será. En este caso, la curva roja. O sea, cuanto más... La curva de Lorenz, normalmente, en cualquier economía observada, tiene esta forma. Cuanto más abombada sea, o sea, cuanto más se aleje de la línea negra, peor es la distribución que está representando. Y cuanto más se acerque, mejor es. En el ejemplo, la curva de color azul representa una distribución más inequitativa del ingreso que la curva de color rojo. Otra forma de observar la distribución del ingreso a partir de la curva de Lorenz es estimando el área de la superficie que se encuentra entre la curva y la línea de equidistribución. Esta superficie se llama área de concentración o de desigualdad. Tanto mayor será cuanto más concentrada esté la renta. En cambio, cuanto más pequeña, más igualitaria será la distribución medida de esta forma. En el gráfico de la derecha, que ahora presentaremos, dicha área está representada de color rojo. Bueno, acá a la línea de equidistribución la llaman recta de igualdad. Aquí tenemos el área de concentración o de desigualdad, que es de color rojo. O sea, sería la superficie que va desde la línea de equidistribución hasta la curva de Lorenz observada o espiral o estimada. En este caso está para España 2002. La curva de Lorenz permite determinar cuánto es el ingreso porcentual de la parte más baja y consecuentemente más alta para un determinado porcentaje de la población. Comenzando por el porcentaje de la población en el eje horizontal hasta tocar la curva, se obtiene el valor del ingreso correspondiente en el eje de la derecha. A ver, comenzando por el porcentaje de la población, abscisas, en el eje horizontal hasta tocar la curva, se obtiene el valor del ingreso correspondiente en el eje de la derecha. A ver si es cierto. El 80% de la población concentra aproximadamente el 47% de la renta. Esta curva está en deciles, ¿ven? En agrupamientos de a 10. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha, el 80% más pobre de la población o de los hogares, según la unidad de análisis elegida, recibe un 47% del ingreso. Por lo tanto, el 20% más rico, que es esta parte, de la población u hogares, concentra o absorbe la diferencia, es decir, el 53% de la renta. Y puedo tomar cualquier porcentaje que quiera. ¿Sí? Si quisiera saber cuánto se lleva el 10% más rico, que es este último decil que está acá, y se lleva aproximadamente el 33%. Bueno, hacemos acá otro intervalo, hasta que corte la grabación. Los escucho. ¿No hay preguntas?